Dios les bendiga, mis amados. En esta ocasión queremos traerles a todos y compartir con todos ustedes el tema de Rusia en las profecías bíblicas, ya que resulta que es un tema de actualidad y siempre a nivel de la Iglesia cristiana se ha analizado qué papel jugaría esta gran nación en las profecías, al igual que se analiza cuál es el papel posible de Estados Unidos en las profecías. En esta ocasión nos corresponde abordar este tema presentándolo desde un punto de vista bíblico y también desde un punto de vista histórico, considerando el origen de esta gran nación. Nuestra visión tradicional acerca de Rusia no ha sido muy favorable. De hecho, Rusia en los Estados Unidos de América Latina se ha criticado grandemente. Rusia representa el comunismo durante todo el periodo de la Guerra Fría y se ha convertido en el archienemigo de los Estados Unidos y del mundo entero. Los cristianos hemos aplicado en contra de Rusia todos nuestros recursos bíblicos, presentando a Rusia como el enemigo de Cristo, el enemigo de la Iglesia, una nación completamente atea, alejada de Dios, y en tal sentido nosotros hemos interpretado incluso que la bestia escarlata que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, que es el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, está representada por Rusia, por los colores simbólicos de esta nación. Igualmente interpretamos o se ha interpretado que la bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13 de siete cabezas y 10 cuernos es también Rusia. Sin embargo, no son interpretaciones exactas de las escrituras, son interpretaciones alegóricas, y nosotros queremos en este momento entrar en las escrituras y conocer en la historia quién es Rusia y qué papel le corresponde a Rusia y cuál será su destino, si este destino es inexorable o es inevitablemente malo o puede ser cambiado de acuerdo a las profecías de actualidad. Sabemos que Rusia en nuestros mensajes muchas veces ha sido satanizada. Incluso cuando vimos la guerra o la invasión de Ucrania, que no se puede llamar guerra sino invasión a Ucrania, nosotros consideramos y muchas personas consideró que estábamos frente al inicio de una tercera guerra mundial, y Rusia se presentó como la nación que posiblemente podría desatar una tercera guerra mundial, un evento cataclísmico tan grande como es esto para la humanidad. ¿Qué sabemos de Rusia? Tenemos que conocer que Rusia primeramente se conoce como la Federación de Rusia, país euroasiático, el cual se extiende por Europa, desde Europa hasta el continente de Asia Central. Es considerado el país más extenso del planeta, ocupando algo más de la 9ª parte de las tierras firmes del planeta, y es el 9º país con mayor población en el mundo. Su capital es Moscú. Está ubicado en 2 continentes, Europa y Asia. Su idioma es el ruso, que es una población de 143.8 millones de personas, que es la mitad de Estados Unidos, y tiene una superficie de 6.602 millas cuadradas, que significa que es el doble del territorio norteamericano. Su moneda es el rublo ruso y su idioma es el ruso. Este país de Rusia tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo entero, aún sin explotar, y es considerado la mayor superpotencia energética del mundo, por lo cual sus comercios con Europa y aún con Estados Unidos es significativa. Posee las mayores reservas de recursos forestales y la 4ª parte del agua dulce sin congelar en el mundo está en el territorio de Rusia. De esto es significativo. Tiene una forma de gobierno semipresidencial con un partido homogéneo, y su presidente, como lo sabemos también, es Vladimir Putin, y su gobierno es la Casa Blanca de Moscú o el Kremlin, como así decirlo. Ahora, esto es sucintamente conociendo lo que es Rusia en la actualidad, pero también tenemos que presentar cuál es el origen de este pueblo. Si vamos a hablar de las profecías bíblicas sobre Rusia, debemos conocer quiénes son y cuál es su origen, por lo cual es importante para nosotros saber si se trata de los mismos pueblos que están mencionados en las Escrituras.
La historia de Rusia comienza con los pueblos eslavos orientales, los cuales emergieron como un grupo tribal reconocido en Europa entre los siglos III y el siglo VII después de Cristo. El primer estado de los esclavos orientales se conoció con el nombre de Rus de Kiev, el cual surgió en el siglo IX y en el año 988 adoptó el cristianismo ortodoxo, producto de una evangelización realizada por el imperio bizantino de ese tiempo. Comenzó entonces una síntesis, una mezcla cultural entre las corrientes bizantinas, la ideología cristiana ortodoxa y las creencias antiguas de los pueblos eslavos que estaban en Rusia, lo cual caracteriza a esta nación hasta el día de hoy. En el 1223, la invasión fue invadida este pueblo, Rus de Kiev, por el imperio mongol bajo el mando de Subotai. Y Rus de Kiev se dividió en estados feudales de menor importancia, pero paulatinamente el territorio ocupado por la Federación de Rusia, de Moscú principalmente, comenzó a crecer y se estableció un principado en Moscú que se conoció con el nombre del Gran Ducado de Moscú, el cual se convierte en la principal fuerza unificadora en su lucha por la independencia contra las hordas de oro, como así decían, a los invasores mongoles. En el siglo XVI al siglo XVIII, el país se expande mediante la conquista, la anexión y la exploración hasta convertirse en un tercer imperio más grande de la historia, el Imperio Ruso, el cual se extendía desde Polonia al oeste hasta el Océano Pacífico y Alaska en el este. En efecto, entre los años 1721 al 1917, este territorio fue conocido como el Imperio Ruso, el cual participó en la Primera Guerra Mundial del 1914. El 30 de diciembre de 1922 se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como URSS, la cual duró hasta su disolución el 8 de diciembre de 1991, siendo este el primer país con un Estado comunista. O sea que el Estado adoptó el comunismo como religión y como forma de gobierno y se convirtió en una superpotencia, la cual también, como todos sabemos en la historia, participó en la Segunda Guerra Mundial. Rusia en la actualidad, esa es Rusia del pasado. En la actualidad, durante todo el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo conocido como la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos, o mejor dicho, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue la más grande enemiga de los Estados Unidos. En tal sentido, vimos que Rusia comenzó a adoptar luego un sinnúmero de reformas que tendían más a la democracia que a la dictadura, despojándose de muchas de las cualidades políticas que la caracterizaban. Vemos en el 1985 que comenzó la reforma de la perestroika, reforma interna muy significativa, que provocó en el 1989, específicamente el 9 de diciembre, la caída del muro de Berlín. Y finalmente, el 25 de diciembre de 1991, finaliza la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, disolviéndose este imperio. Después de un largo periodo de debilitamiento, Rusia muestra recuperación como nación. Amplía su comercio por Europa y aún por los Estados Unidos y se fortalece gradualmente y mucho más entrando el siglo XXI. Rusia ahora presenta un nuevo rostro, una nueva cara. Actualmente, en su constitución establece la libertad de culto. Rusia es un país laico, igual que Estados Unidos, y su constitución garantiza libertad de conciencia y de religión. Todos los ciudadanos tienen el derecho de profesar cualquier religión, aún ninguna religión y aún el ateísmo. La religión, sin embargo, más practicada en todo el territorio ruso es el cristianismo ortodoxo, aunque también existen otras religiones
como el Islam, que es la segunda gran religión, el budismo, cuyo templo está en San Petersburgo, y el judaísmo, y también está el chamanismo ruso, que es de origen escita. Cristianos ortodoxos sí lo hay bastante. Dijimos que es el mayor número de personas profesan el cristianismo ortodoxo. Es la fe más practicada en toda Rusia. Se considera como una institución confiable, un referente moral para el propio gobierno y aún el Kremlin. Y la fe ortodoxa en esta religión es estricta, con reglas sobre cómo comportarse tanto en la iglesia como en la vida pública y la vida privada. Los servicios religiosos, porque conservan mucho su tradición, se celebran en eslavo eclesiástico antiguo, semejante a la Iglesia Católica que seguía su tradición de los servicios a hacerlo en latín. El ateísmo en Rusia, es importante hablar de esto porque siempre se nos ha presentado como una nación completamente atea que no quiere saber de Dios y se pinta como la más enemiga de la iglesia en el mundo entero. El ateísmo en Rusia representa el 13% de la población que se identifican como no creer en Dios. En Estados Unidos hay un 7% de la población, o sea, casi la mitad. Y las cifras en Europa, sin embargo, a veces son iguales y otras veces escandalosamente superior. En España, un 8% de la población es atea. Australia, 6%. La menor de todas es Lituania, con 1%. Suiza, 8%. Pero ahora comienza los mayores ateos del continente europeo, que son Francia, con un 40% de la población atea, la República Checa, 37% de la población es atea, Suecia, que es la cuna de la Reforma Protestante, también un 34% de la población atea, los Países Bajos, 30% de la población atea, Estonia, 29% y Alemania, 27% de la población es atea. Por lo tanto, según vemos, Rusia no comenzó siendo atea, ni es la nación más atea de Europa o de Asia. Por el contrario, su nivel de ateísmo prácticamente puede ser comparado casi con los Estados Unidos. Ahora, Rusia, ¿cómo se perfila en las Escrituras? ¿Cuál es su destino? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta nación en su futuro escatológico, por así decirlo? Rusia tradicionalmente la relacionamos con los nombres de Gog, el cual es un nombre propio en la Biblia, que se refiere a un gobernante de la tierra de Meset y Tubal, según vemos en Ezequiel 38, verso 1 al 2, y de hecho de ese tema nos hablan los dos capítulos completos de Ezequiel, Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Actualmente en esa profecía está asociada con el territorio de Magog, que se considera la actual Turquía. Gog es también el nombre de un descendiente del profeta Joel, tal como encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 4. Ezequiel 38, 1 al 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, que son dos territorios, y profetiza contra él. En estos dos capítulos, Ezequiel pronuncia los juicios de Dios contra Gog, el príncipe de Meset y Tubal, por haber atacado a Israel con su gran ejército, con un ejército muy numeroso. De hecho, también pronuncia juicio contra otras naciones que se aliaron y fueron dirigidas por este príncipe de nombre Gog. Incluso cuando Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, habla del rey del norte, muchos dicen que se trata precisamente de Gog y que es otra profecía acerca de este personaje místico de origen diríamos, oscuro, que aparece en las Escrituras. En la lista de los países que pelearon contra Israel, de Ezequiel 38 al 39, es interesante notar los siguientes países. En primer lugar está Magog, que según el historiador judío Josefo del siglo I,
identifica a Magog como descendiente de Jafet, progenitor de los escitas, habitantes del norte del Mar Negro. Los escitas vivían en toda Asia Central, lo que indica que su identidad está asociada con los pueblos o las naciones que actualmente ocupan los territorios de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán, y algunos incluyen incluso a Afganistán. Estos países están actualmente al sur de la República Rusa. Además de Magog, Ezequiel menciona a Ros. Ros son los habitantes de la parte más norte remota de este territorio, por lo cual la mayoría de los intérpretes identifican a Ros como Rusia. Están luego en lo que es actualmente Turquía, y en Turquía se conoce como Mesed y Tubal, que son zonas que se encuentran en la parte actual de Turquía, Gomer en la parte de la moderna Turquía y Bek Togamar, parte de la Turquía moderna. Luego está Persia, que es actualmente Irak. Está Kuz, que se encuentra al sur de Egipto y corresponde a Etiopía. Y también está Fud, que corresponde a Libia y está al oeste de Egipto. En esta gran lista de los países enemigos de Israel que pelearon contra Israel en el siglo VI antes de Cristo, y que el profeta Ezequiel, lanza esta profecía en contra de ello, todos estos países aparentemente estaban encabezados por este príncipe, astuto príncipe llamado Gog. Igualmente, de este mismo sentido es que se toma como elemento alegórico para referirse de Gog en el libro de Apocalipsis, pero no de una forma literal, porque ya Gog no existía en el tiempo que se escribe el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 27 y 8 aparece Gog, que supuestamente nosotros decimos que es Rusia, es mencionado juntamente con Magog en la batalla final contra Dios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿quién es Gog en el Apocalipsis? Apocalipsis 28 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. La primera parte de este versículo parece sugerir que no es un lugar geográfico, Gog, ni tampoco una nación específica, ya que tiene un alcance global. Dice claramente que Satanás saldrá a reunir todas las naciones de los cuatro confines de la tierra. Por lo tanto, no se trata únicamente de Gog y Magog, que como territorio, por así decirlo, que son descritos en el libro de Isaías, del libro de Ezequiel. Más bien se utiliza una simbología, así como Gog en el pasado, este príncipe altero, ese príncipe que se levantó contra Israel con una horda de reyes que fueron a atacar a Israel cruelmente. Asimismo, en este periodo después del milenio, se levantará un Gog, no el mismo Gog, se levantará Gog, o sea, otro príncipe influenciado por Satanás. Y este Gog reunirá a todas las naciones de la tierra en contra otra vez de Jerusalén, para atacar a Jerusalén en la batalla final contra Dios. Por lo tanto, no se refiere exclusivamente a Rusia, ni se refiere a las naciones que están actualmente ocupando Europa y Asia Central. No se refiere a ello, sino más bien que es un nombre alegórico utilizado en Apocalipsis. En resumen, Gog en la Biblia es un gobernante de la tierra de Magog, el cual atacó a Israel con un poderoso ejército, según vemos en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Gog y Magog representan las fuerzas de los ejércitos del anticristo que lucharán contra Israel en la batalla final contra Dios. Los nombres de Gog y Magog no tienen una traducción clara del hebreo. Gog tiene muchas traducciones como tinieblas, techo, jefe, alto, lugar alto, etc. Magog significa tierra de Gog. Eso es que muchos interpretan.
También es la tierra tenebrosa de donde vienen los escitas, como afirmó Josefo, historiador del siglo I. En Primera Crónica, como también vimos, Gog es identificado como uno de los descendientes del profeta Joel. Ahora, Rusia en la actualidad, como nación, ¿cómo se presenta en las profecías, que es el tema principal? Desde el punto de vista bíblico, el destino de ninguna nación está escrito. El destino de Rusia no está escrito como antes pensábamos, no es inexorable, no podemos señalarlo de manera fatalista como muchas veces se ha hecho en el pasado. Rusia no comenzó atea, ni es actualmente la nación más atea o pecadora o enemiga de Dios de todos los países de Asia y de Europa, como ya lo hemos visto, porque Rusia actualmente tiene libertad de cultos y el cristianismo ortodoxo es la religión más numerosa, le sigue luego el Islam y el judaísmo, por lo tanto no es tan enemiga de la religión ni tan enemiga del judaísmo tampoco. No hay destino inexorable bíblicamente para ningún ser humano, a menos que no rechace a Cristo y a Dios, ni para ningún país del mundo, por lo cual Rusia, como cualquier otra nación, puede cambiar el curso de su historia y trazar su propio destino. Dios tiene un plan y cualquier nación que se alinee a los planes de Dios tendrá galardón. Porque todas las naciones del mundo serán juzgadas ante el tribunal de Dios en el juicio de las naciones de acuerdo a sus obras, como dice en Mateo 25, verso 31 al 46. Y en el plan de Dios, por supuesto que está Israel. Hay una promesa bíblica para cualquier nación que abrace y tome y haga propia esta promesa. Y es el pacto de Dios con Abraham, que le dijo, te bendeciré, haré de ti una nación grande, y más aún añade, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan, de lo cual nosotros, al igual que Rusia, podemos apropiarnos en la actualidad. Actualmente, Rusia comparte mucho más políticas y principios con Estados Unidos que la mayoría de los países de Asia o de Europa. Por ejemplo, el rechazo tajante de las ideologías de género y de la política de inclusión, el wokismo en el gobierno federal, esto lo comparte Rusia, todo lo cual todo este movimiento promovido por el globalismo europeo y su política de inclusividad y pluralismo religioso. El rechazo del movimiento liberales proabortista también es rechazado por Rusia como por Estados Unidos, y vemos que esto es debido a su contexto, que en Rusia predomina el cristianismo ortodoxo, el cual es mucho más estricto que en los Estados Unidos. Rusia actualmente parece alinearse hoy más que en ningún otro momento de su historia con los valores y los intereses de los Estados Unidos, y por supuesto también podría alinearse con los intereses de Israel como nación. Evidentemente hay un respeto. Existe un respeto entre Estados Unidos y Rusia, y esto lo vemos nosotros en los acontecimientos de esta actual gestión. Por lo cual Rusia puede reescribir su futuro, reescribir su historia como tantas veces lo ha hecho en el pasado, y puede convertirse tal vez en el Judas que traicionó a Cristo, o puede convertirse en el Pedro que se arrepiente y vuelve al servicio de Cristo y de Dios. Eso está en sus manos. Los creyentes tal vez tenemos que aprender las lecciones de Jonás, que Dios envió a profetizar contra Nínive, una nación pecadora, una nación cruel, enemiga del pueblo de Israel, capital del imperio asirio, y Jonás, siendo un profeta, diríamos, nacionalista, prefirió ser tragado por una ballena y lanzado a la profundidad del mar que profetizarle a Nínive, porque quizás ésta se iba a arrepentir y Dios le podía perdonar. Sin embargo, Jonás enviado por segunda vez, y en esta segunda ocasión Jonás lleva el mensaje y los resultados no se dejaron esperar. Jonás, cuando ve que esta nación fue perdonada, se enoja grandemente contra Dios. Y Dios le dice a Jonás, en Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11,
Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y nos preguntamos, ¿cuántos millones de habitantes tiene Rusia en la actualidad? 154 millones de habitantes, 158.8 millones de habitantes tiene Rusia en la actualidad. Y por lo tanto, Dios también puede tener misericordia. En esta historia aprendemos que Dios no hace acepción de personas ni de naciones, y que en la ira Dios se acuerda de su misericordia. Por lo tanto, la historia de Rusia, el destino de Rusia no está escrito. No podemos continuar predicando su destrucción inminente. No podemos señalarla como el Gog y Magog de Apocalipsis 28. Esto sería inapropiado y sería una interpretación alegórica de las Escrituras, y no estaríamos haciendo justicia con una interpretación correcta de la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima ocasión.